Bienvenidos a Impact Talks, primera espacio donde compartir conversaciones desde la verdad, ¿no? desde esa persona, no solo desde ese personaje, desde esa parte de personas que se han conocido, de personas que han tenido que hacer un viaje interior y personas que de alguna manera me han inspirado, ¿no? Como sabéis, soy Álvaro Marín Malumbres, consultor y formador en temas de talento y cultura, y me planteaba hace unas semanas, ¿por qué no compartir un lugar donde con personas con luz, con personas con verdad, compartan su vida, sus aprendizajes, sus errores, sus miedos, sus inseguridades? Y en esta primera entrevista quería que fuese especial y que fuese con alguien que para mí fuese inspirador, revelador, que fuese un referente, y rápidamente me vino a la cabeza, ¿no? Así que os presento a mi invitado que es Julio Herrera. Julio, bienvenido a Impact Talks. Es de verdad un gusto que estés aquí conmigo, ¿no? Compartiendo este espacio. Podría contar de ti muchísimas cosas profesionales, pero me las voy a saltar. Yo creo que estamos cansados de escuchar lo que la gente hace y me gustaría decir de ti dos cosas de lo que eres. Te lo decía antes y aparte peruano, una persona, como la veis, excepcional, con una energía increíble, consultor, formador, coach, mentoriza y lleva coaching a casi 400 personas. Os podéis imaginar el impacto que tiene el Julio en todo el mundo. O sea, es para mí un lujazo tenerlo, compañeros de Wet & Co también, donde, bueno, de alguna manera inspiramos, construimos y acompañamos a cambiar equipos, personas. Y Julio, para mí eres inspiración, luz, guía y verdad. Y yo quiero que estas conversaciones sean desde la verdad, ¿no? Desde la parte auténtica. Entonces, Julio, cuéntanos así, para que la audiencia te conozca. Creo que llevas en España casi 5 años, hace 5 años sí. Y un poquito más. ¿Qué te hace venir ¿Quién es Julio Herrera? ¿Qué te hace venir a España? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Cómo está el Julio de hoy? ¿Qué me puedes contar? ¿Qué nos puedes contar así, Julio? Para que te conozcan también un poquito más. Bueno, Álvaro, primero gracias por la presentación. Has sido muy generoso, como siempre lo eres. Gracias por este espacio, esta oportunidad de poder compartir y conversar. Pues he aprendido a poder presentarme como Julio. Qué bueno. Soy Julio. Y eso revela mi identidad, eso revela toda mi humanidad, claro. Todo lo que hay detrás. Luego ya vienen los roles y viene el personaje, a qué me dedico y eso, pero en una palabra soy Julio. Es Julio, qué bueno. Julio, Julio, ¿cuál dirías? Vienes del mundo corporativo, vienes de entornos complejos, ¿no? ¿Qué te hace despertar y también al mismo tiempo en ti, y qué sueles ver al final guiando a tantas personas que están en el mundo corporativo, ambos estamos en el mundo corporativo? ¿Qué te hace a ti clic y qué ves que hace clic a la gente para en algún momento decidir cambiar ciertas cosas, retar ciertas cosas? Porque yo creo que tú verás como yo a veces mucho sufrimiento, mucho vacío, mucho dolor incluso, y la gente no sabe muy bien por qué, ¿no? Entonces, Julio, un poco ¿qué te hizo a ti salir de ese mundo corporativo y cuándo? ¿Y qué sueles ver un poco en el ecosistema corporativo? Creo que es una ocasión especial para poder compartir un poco de mi historia. 30 años en el mundo corporativo, 23 en cargos directivos, 5 sectores, acompañando mi trabajo desde multinacionales, japonesas sobre todo. Qué bueno. Haber estado en diversos lugares del mundo, acompañando a líderes y liderando equipos. En el año 2017, en ese entonces a los 46 años, ahora tengo 55, tomé una de las decisiones más importantes de mi vida y fue dejar el mundo corporativo. Con un aprendizaje enorme, un aprendizaje fantástico, de una vida intensa, adrenalina en vena, como digo, pero con ese privilegio de haber servido en el mundo corporativo 30 años. ¿Qué aprendizajes tuve? El aprendizaje que muchas veces los líderes nos concentramos mucho en el logro, en la meta, en los objetivos, en el éxito, en llegar a la cima.
como si eso fuera todo en la vida. Y sin embargo, en ese afán descubrí que estamos en riesgo de perder nuestra propia humanidad, el propio sentido de la vida. Totalmente. Es decir, olvidar quiénes somos, para qué hemos venido. Es decir, hacernos las preguntas fundamentales, Álvaro. Totalmente, Julio. Totalmente. Al final dices, ¿qué es el logro sin sentido? No, pero claro, siento que además nos metemos en una rueda, Sí. ¿no? de hacer, de lograr, pensando que el lograr es sinónimo a ser feliz, ¿no? Y yo creo que ahí te das cuenta. Y cuando sales de ese mundo corporativo, Julio, ¿qué decisión tomas? ¿Por qué decides enfocarte, cambiar ese rumbo? ¿Qué descubres? ¿Qué miedos? ¿Qué inseguridades? Es decir, ¿cuál es la parte más vulnerable? Porque claro, entiendo que te enfrentas también a una sensación de miedo, de vacío. Y bueno, ¿y ahora qué, no? Después de haber tenido ese éxito corporativo, ¿y ahora qué? ¿O quién soy si no soy eso? Porque a veces nos podemos identificar con ese éxito. Sí. Entonces, claro, en mi caso no lo he vivido. ¿Qué pasa en esa nada, ¿no? De qué hago ahora? Pues luego de la decisión de dejar el mundo corporativo, lo que ocurre al día siguiente inmediatamente es, oye, ¿dónde está mi equipo? ¿Dónde está mi oficina, mi equipo, mi ordenador, mis cosas? Claro, mis cosas. Claro. Hay una sensación de vértigo y vacío inicial y luego tomar conciencia que ha sido una decisión desde el corazón, con cabeza y manos. Wow. Desde el corazón, cabeza, manos, en ese orden. Qué Sí. bueno. Sí. Miedos, pues yo creo que muchísimos. Aprendí también a que los miedos son señales, que el miedo en sí mismo no es ni bueno ni malo, son señales que nos da el cuerpo. Y eso es sabiduría pura, entender, saber leer esos miedos. Y muchas veces cuando me han preguntado, oye, Julio, ¿y qué hacías cuando tenías el reto por delante? Pues lo hacía con miedo. Con miedo aún así. Y cuando no tenía ganas, lo hacía sin ganas. Claro. Así que fue un cambio enorme en mi vida. Aprendí a descubrir también que en la vida corporativa iba identificando algunos elementos, algunas habilidades, a partir de los equipos que acompañaba, las personas, que lo mío era la gente, las personas. Qué bueno. Entonces ahí hubo un pequeño clic, Qué bueno. el inicio de un viaje nuevo que me di la oportunidad de hacerlo, porque mucha gente también es verdad que dice, pues ya tengo 46, ya no hay nada que hacer, seguiré aquí. 9 de cada 10 personas en el mundo probablemente no persiguen sus sueños. Pues yo me di la oportunidad. Qué bueno, qué bonito el permitirse esa oportunidad, como tú dices, Julio. Yo cuando me planteaba, ¿no? Cómo abordar mi propio camino, incluso, digo, ¿qué hice yo para permitirme también, ¿no? De alguna manera. Dice, claro, primero hay una parte de conocerme, después de aceptarme y después de ahí cómo me permito cumplir mi sueño y superarme, ¿no? Que es un poco la metodología, ¿no? Un poco de la que yo hablo. Pero ahí es, Julio, ¿qué es lo que ha aprendido Julio de Julio? ¿Qué has conocido de ti en estos años? Y también a mí me inspira mucho cómo hablas de tu familia. Entonces, ¿qué supone, qué implica tu familia? Yo sé que hablas de que es tu mejor proyecto, ¿no? Es tu equipo. Entonces, quiero que me cuentes un poco, por un lado ¿qué ha conocido Julio en estos años? ¿Y qué importancia tiene la familia para ti? Creo que en los aprendizajes o mayores aprendizajes que he tenido de mí mismo es aprender a cuidarme, a cuidar de mí, a descubrirme que estoy diseñado, creado para poder vivir la grandeza de mi llamado ser humano. Es decir, hay un gigante dentro. Qué bueno. Y que no terminamos de entender y de dimensionar. Y hablo con recto orden, desde esa grandeza a la que estamos llamados, pero por naturaleza humana. Claro. Así que el mayor aprendizaje de Julio es aprender a cuidar de mí, aprender a poder parar también, es cierto, porque la vorágine del mundo corporativo
eh, a veces impide que uno pueda volver a lo esencial, a Totalmente. las cosas que realmente son importantes y vitales en la vida. En la familia, mi definición de familia es donde nace y crece la esperanza, y entonces Qué bonito. eso revela y le da orden a lo que significa para mí la familia como la empresa más importante de mi vida en general. Qué bonito. Y en vez de centrarme en ver a mi familia como un peso, una carga, bueno, es que ahí vamos, es la mirada distinta de aquel que descubre la belleza en la familia, Qué la bonito. belleza de crecer juntos, la belleza del amor como base de todo. ¿Cómo se hace eso, Julio, en fácil? Sé que no es fácil, pero alguien que nos esté escuchando, claro, yo siento también a veces que nos metemos en un egocentrismo del yo, mime conmigo, puedo, tiro, necesito a nadie. Yo me he cansado a veces, Julio, de escuchar, tienes que ser un ser completo, eres una naranja completa, eres como mucho ese autodeterminismo, ¿no? De yo, mime. Claro, y dices, ¿y cómo hago cómo cuido, cómo construyo equipo, como y entiendo que lleva mucho de dar, de estar, de ser con esas personas, ¿no? Pero qué claves, consejos desde tu experiencia, desde ese amor incondicional que yo te percibo cuando hablas. Yo conozco también a tu hijo Gabriel, veo y y cuando compartís cosas y las compartís con generosidad y yo os siento mucho amor, mucha luz, digo, aquí hay magia que hay aquí, ¿no? Y entonces, ¿qué consejo, qué dos, tres consejos le darías a alguien que quiere tener que su familia sea su equipo? O qué buenas prácticas. Yo creo que un elemento que me ha ayudado mucho en la vida es poder reconocer que puedo liberarme de mi propia importancia. Vale, vale, Es decir, vivir la humildad. vale. Poder lograr liberarme de mi propia importancia es el inicio del viaje para poder Claro, salir al encuentro de otro, para poder conectar con el otro. claro. Es que no puedo entender conectar con otra persona, sean mis hijos, mi Sí, esposa, amigos en general o compañeros de trabajo, sí, si no me libero de esa propia importancia, de esa autorreferencia. claro. Y por otro lado, lo que lo complementa es poder reconocer que sirvo a una causa más grande en mi vida. Es verdad, y no deseo que pasen por esto, pero en mi vida he pasado por desafíos enormes. Y es en esos desafíos precisamente donde he aprendido a conocer el dolor, a conocer Mm, la realidad de la contingencia, de ser un ser limitado, sí. ¿no? Es ahí, en esos desafíos grandes de mi vida. Yo, mira, Julio, te voy a ser súper sincero. Eh, Como te decía antes de empezar la conversación, recuerdo como hoy una conversación hace 3 años donde nos compartiste un tema muy personal eh, y cómo lo conectabas con una parte muy trascendental espiritual. Para mí la espiritualidad había tenido un papel importante, de alguna manera, pero escuchándote, te recuerdo de pie contándolo, yo estaba sentado a la izquierda, o sea, recuerdo exactamente todo. Entonces te escuché y pensé, qué importancia también tiene, en este caso, Dios, ¿no? Esa parte de suelto, cedo, le cedo. Y a veces a mi mujer le digo, déjaselo, Sí. ¿no? Ya está. Entonces, sí que me gustaría, Julio, aprendiste de ese dolor cuando te llega, si lo quieres compartir, y qué papel tiene la espiritualidad, la que cada uno tenga, pero en nuestro caso somos creyentes Dios en tu vida. Primero que a los 35 años tuve una situación muy dramática, tuve un accidente de tráfico, Mm, me estrellé con un camión de camino al trabajo, un martes, 3 de la tarde, salía de comer de casa, perdí la memoria, me reconstruyeron la columna, rehabilitaciones por muchos meses y años, luego recobré la memoria, empecé a recordar mi nombre, quién era y todo. Eh,
Y sí que es verdad que ese momento fue impactante. 35 años. 35 años en ese entonces. Wow, Tenía mis 2 hijos pequeños, tengo 3 hijos, 2 de ellos pequeños, ahora ya son grandes. Y mucho aprendizaje, Álvaro. Reconocer que no todo depende de mí. Aunque suene obvio, que suene obvio, damos por sentado cada vez que nos levantamos en la mañana, damos por sentado que estamos vivos. Y aprendí a poder cuidar de mí, a crecer en amor propio, a estar bien para otros. También aprendí que puedo hacerme más grande que mis desafíos. No tanto con mérito propio, que también uno puede poner el mayor empeño, pero sí consciente de saber que yo doy mi casi nada y Dios su casi todo. Pero se vale de mi casi nada. Se vale de que coopere con ese casi nada. Qué bueno. Eso fue un momento importante en mi vida. El otro fue hace 5 años. Hace 5 años los médicos me diagnosticaron una enfermedad terminal. Me dijeron que tenía cáncer y que iba a vivir entre 4 a 6 años. Eso fue hace 5 años. Y como comprenderás, otro momento importante, decisivo en mi vida. Pues yo le pregunté al doctor, dime qué puedo hacer y qué no. Qué depende de mí y qué no. Nuevamente, estoy convencido, Álvaro, que todo lo vivido anteriormente, lo único que hizo fue prepararme para ese momento clave en mi vida. Así que lo conversé con mis hijos, con Carla, y eso me llevó a tomar decisiones. Una de ellas a mudarme a España, en donde podían ayudarme un poco más con algún tratamiento especial que pueda prolongar mi vida. Y sigo en eso. Pero aunque suene contradictorio, frente al desafío, me descubro amado, me descubro querido por Dios, abrazado por Dios, y un hombre feliz y bendecido, aunque suene contradictorio. Aunque suene muy contradictorio esto y extraño. ¿Y no te preguntas por qué yo? ¿O por qué ahora? ¿Por qué después de ese golpe a los 35, ahora 10 años, no me planteas ahora otro desafío? ¿No? ¿Pasas por un momento de rabia de decir por qué yo? ¿O entra ya ahí la aceptación? Yo hay una cosa que te admiro, que es la aceptación suprema, ¿no? Por ponerle un adjetivo de me rindo. Sí. Y desde ese me rindo, lo que venga, como venga, con la mejor actitud, ¿no? Absolutamente. Y hay momentos, Julio, de decir, hostia, ¿por qué? O es también un trabajo mental, es un trabajo emocional, incluso es un trabajo diario. Es decir, hay que, quiero pensar, Julio, que por desgracia a veces Dios nos pone en situaciones así, ¿no? Y seguro que igual hay gente que escucha esto y está pasando una situación complicada. ¿Qué haces en tu día a día para reforzarte esa creencia, para reforzarte? Porque, joder, somos humanos, somos débiles también. Y entiendo que hay momentos donde... ¿Qué hace Julio para seguir con esa fuerza, seguir con esa creencia, seguir con esa luz pese al desafío que sigues teniendo delante? Cada día abro los ojos y tengo una mirada de gratitud. Es más, tengo algunos hábitos que tengo, como incluso tocarme, aunque suene extraño, pero te lo comparto en confianza. Me levanto y me toco y digo, ¡buah, qué pasada! ¿De verdad? ¿Es cierto? ¿Estoy vivo? Bueno. Camino, respiro. O sea, es un acto consciente de decir, es que no doy por sentado esto. Me toco, respiro, veo, abrazo. Qué maravilla. Todo se potencia. Así que, por un lado, desde la gratitud, que tiene como base el amor. El amor. Y es verdad que una persona agradecida puede darle sentido a la vida. Y vivo un día a la vez, es verdad.
porque no sé si al día siguiente despertaré. Y por lo tanto, me permito poder abrazar la vida, poder descubrir y maravillarme por la belleza de un árbol, de una conversación, del sentido en mi trabajo, de ayudar a otros, de acompañar a tantos directivos, tantas personas que tienen vidas también que quieren resolver, ordenar, lograr la conquista de un alma en paz en medio del caos, en medio del ruido, en medio de ese mundo que nos absorbe con tanto ruido, aprender a parar. Y es posible, ¿verdad? Absolutamente. Digo, porque veo tanto ruido, me incluyo a veces, como te verbalizaba, y a veces también me meto en esa vorágine del ruido, pero dices la importancia de parar, la importancia de valorar, la importancia... Claro, damos por hecho las cosas, ¿verdad? Sí. Y te escucho y digo, joder, siente y valora mucho más, ¿no?, lo que tienes. Pero dices, ¿cómo es posible que no nos demos cuenta de lo que tenemos hasta que lo ves en riesgo, ¿no? Y ahí, no sé si, Julio, si tú meditas, respiras, entiendo que harás también tus oraciones. Yo creo que también es una manera, ¿no?, de obligarte de alguna manera a parar. Te lo estoy diciendo y mientras te lo digo me estoy dando cuenta de que lo hago menos de lo que debería, que solo recurro a ello cuando no estoy tan bien y egoístamente, ¿no? Solo recurro, sin embargo, cuando estoy bien parece que no recurro. Y digo, no, esta vez me digo, no lo hagas, ¿no? Intégralo, pero ahí te identificas con el hacer, no tanto con el ser. Este es como me identifico, te hablo ya desde el yo mismo, hacer, cuanto más hago más soy, ¿no es cierto? Cuanto más soy, desde ahí más hago mejor, ¿no? Pero la teoría me la sé, pero la práctica a veces es complicado. Es complicado. No, Julio, ¿qué le dirías a una persona que, si nos está escuchando, que esté con un reto delante, y que tenga ahí un diálogo interno, que tenga una parte de culpa, que tenga una parte de queja, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le dirías? Céntrate en esto, haz esto, suelta aquí. Oye, si solo pudiese decirte una cosa, si me estás escuchando y estás pasando por un momento complicado, ¿cuál sería? Pues animaría a las personas a que puedan hacerse preguntas que los reten y que los ayuden a encontrar el sentido de la vida. Por ejemplo, preguntarse dónde está tu tesoro, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si tu tesoro está en ganar mucho dinero, en el poder, en el tener, que es una aspiración legítima, y está bien, en la medida que le demos el justo lugar, el lugar que le corresponde a cada cosa. A cada cosa. Es decir, actuar con justicia, definida como aquella capacidad que tenemos de poder darle a cada cosa y a cada situación su justo lugar. Claro. Y entonces, cuando estés enfocado en resultados, en logros, que como te dije es una aspiración legítima y muy humana y está bien si le das su justo lugar, sí que es verdad que es importante poder volver a lo esencial, volver a las fuentes, volver a eso que, parafraseando a Saint-Exupéry, decía, lo invisible, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. Sí, es verdad. Y eso es volver a las fuentes, volver a descubrir la belleza de la vida. Mira, Álvaro, yo te digo, si me tocara partir esta misma noche, te lo digo con absoluta paz, reconozco que estoy reconciliado con todo, estoy muy en paz, con todo en general, con las personas. Pues si te has peleado con alguien, pues pide perdón. Si no le has dicho a alguien que quieres un te quiero, pues hazlo. Aquella persona que no has abrazado, abraza. Poder despertar la atención, como cuando trabajes, trabaja, pero cuando descanses, descansa. Cuando abraces, abraza, aunque suene evidente y obvio. Hazlo. Esa dinámica de
permanencia y despliegue, de permanecer en el ser para desplegarte en el hacer. Pero es permanente, es esto, es un ida y vuelta. Permanezco porque cuido de mi ser, de quién soy, para luego salir a poder también hacer, Sí. a poder actuar, a poder ejecutar. Son las dos cosas, como dices. Joder, Julio, gracias por tu generosidad. Ahí, ¿dónde está tu tesoro? Parece algo maravilloso, ¿no? Porque hay partes también de la premisa de que todos tenemos un tesoro. Me da mucha pena cuando veo gente que me dice que no tiene tesoro. Entonces también te preguntaría, ¿cómo encuentras tu tesoro? Puede hacer una persona para encontrar su tesoro? Y también de lo que dices es justicia. Lo justo no es que no tengas que hacer y lograr, sino es cómo lo integro, tú me decías, y cómo le doy el espacio justo. Me parece hay un insight muy poderoso, Julio, que es no el todo o la nada, no es no hacer, no lograr, no, es cómo le doy el espacio justo. Y entiendo que en ese justo es importantísimo también plantearse cuáles son tus prioridades y qué es justo para ti, porque si no entiendo que te absorbes, pero si ni siquiera te planteas cuáles son tus prioridades, qué es justo para mí y cómo soy coherente en ser justo con lo que es justo para mí. Sí, sí, y ahí viene por definición lo que es la sabiduría, que es poder tener la capacidad de discernir lo que conviene de lo que no conviene. Claro. Que no necesariamente está relacionado con lo que quiero o no quiero. Eso es. Porque muchas veces puedo querer algo que no conviene. Eso es. Por lo tanto, en un acto de sabiduría es necesario que aprendamos a poder reconocer qué es lo que conviene hacer o cómo conviene ser, responder a esa naturaleza humana. Y en la vida práctica, hábitos. Empecé a aprender a adquirir hábitos buenos que vayan reemplazando los malos hábitos, a saber cuidar de mí como nunca antes en mi vida, a poder gestionar la energía, a poder aprender a callar, a hacer silencio. Qué bueno. En el silencio he descubierto un espacio privilegiado para poder encontrarme conmigo mismo. En ese silencio, a través de la meditación, en realidad yo le denomino práctica contemplativa, pero da igual para fines prácticos. Sí. En la oración diaria, Sí. de poder dejarme maravillar por el llamado que tengo a la grandeza, sirviendo a una causa que me sobrepasa, que me trasciende. Claro, que no depende más de ti. Depende de los hábitos, depende de lo que sí te ocupa. Fíjate, me leí en enero Biografía del silencio de Pablo Dors. Generosamente David Colomer, a que le mando un abrazo que conoces bien, una persona también a la que admiro. Y intenté poner en práctica lo del silencio. Te reconozco que no he sido capaz de momento. Es ese ruido mental, ¿no? A veces. Y fíjate, me puse un pequeño hábito, 2 minutos de silencio. Fíjate, si era poquito, Todavía no soy capaz, ¿no? Sigo mi propio proceso, ¿no? Como buen aprendiz, mi propio proceso de caer y levantarse, de saber que es importante, pero también de recalibrar, ¿no? También soy consciente que en ese autoconocimiento, un poco de mirar hacia adentro, me doy cuenta de que mis miedos. Pero hablando contigo me doy cuenta que en lugar de vivir con ellos y verlo como un mensajero, lo juzgo. Y entonces hablando contigo digo, yo tengo mucho miedo a fracasar. Entonces por eso ese miedo a fracasar, te hablo con total humanidad, es cuantas más cosas haga, menos posibilidad de fracasar tengo. Pero claro, hablando contigo digo, lo que me hace no respetar esos momentos de silencio es ese miedo que es, tengo que estar haciendo cosas, porque si no hago cosas voy a fracasar. Entonces me estoy dando cuenta hablando contigo que es, convive con el miedo, no lo juzgues y permítete parar también un poco, ¿no? Si me está sirviendo de terapia, Julio, sí. También conmigo mismo. ¿Qué hábitos? Hablamos mucho de hábitos. ¿Cuáles son tus 3-4 hábitos, Julio, que dices innegociables? Si es el tema de deporte, de alimentación. ¿Qué hábitos tiene Julio que son innegociables para ese autocuidado? Respetar los espacios. Es decir, yo le denomino micromomentos.
En el día, sí. Yo tengo micromomentos, pausas estratégicas que me ayudan a recuperar, a dosificar energía. ¿Y respiras? Sí, lo combino. Por ejemplo, lo hago con los alimentos. Para mí, ¿Verdad? el momento de los alimentos es un momento muy privilegiado, muy especial. Wow. Cuando tengo ocasión, por ejemplo, de tomar un alimento solo, hago una práctica contemplativa de los alimentos. Es decir, elimino todo ruido distractor y dispongo y activo todos mis sentidos en ese momento. Wow. Y hay una narrativa interna también. Es decir, no doy por sentado que tengo un alimento. Claro. Y eso lo convierte en algo especial. Claro. Eso de los alimentos es una práctica, un hábito que tengo permanentemente y lo hago, da igual con una manzana que con un plato de comida en la cena vale. Comenzando la mañana igual, momentos de oración, como un acto de gratitud. Y esos pequeños espacios durante el día, que son micromomentos porque son 3, 4 minutos, no más, pero son pequeños momentos. Claro. Como no voy a ir a la montaña para ser monje tibetano y estoy en el mundo real, pues son hábitos aterrizados, prácticos, reales, posibles, que incorporo en mi vida. Empecé a formarme también, me formé en muchas disciplinas en el ámbito de las ciencias del comportamiento para poder entender mi cuerpo, mi mente, cultivar esa mente. Empecé a formarme en psiconeuroinmunología, empecé a formarme en psicología positiva, empecé a nutrirme y formarme para entender mi cuerpo, Qué bueno. qué está ocurriendo dentro. Wow. Es que no puedo gestionar, no puedo liderar lo que no conoces. Nadie da lo que no tiene, nadie tiene lo que no conoce. Yo no puedo, si no puedo tenerlo en mi vida, en mi corazón, probablemente es porque no lo conozca. Qué poderoso. Y además aquí, Julio, parece que hay que hacer como muchas cosas para cambiar y escuchándote te das cuenta de que son pequeñas decisiones, Sí, pequeños hábitos, pequeños espacios que te concedes, sí, además para ti. sí. Es curioso, Como regalos. Son regalos. Son regalos. Claro. Y sin embargo estamos siempre para los demás o siempre para afuera. Te escucho el autocuidado, ¿no? Que tú estabas hablando, ¿no? Como esos pequeños espacios, esos pequeños momentos. Y entiendo, claro, que aunque tienes ese espacio, cuando te venga a tu cabeza y te diga, no, esto no sirve para nada, ¿para qué lo vas a hacer? Es, ¿no? Como, es dejar lo que esté, pero aún así tener la fortaleza, ¿no? De la determinación de decir, sé que esto es bueno, es mi autocuidado, es bueno para mí, lo sigo haciendo. Eso me ocurre muchas veces cuando tengo el tratamiento, por ejemplo, me toca el tratamiento mensual y soy consciente de a dónde estoy yendo, que sé que va a producirme un agotamiento extremo y dolor, y hay una narrativa interna ahí. Claro. Sé que estaré 2, 3 días fuera de digamos, de la actividad, pero la narrativa interna en ese momento es, oye, hay un bien mayor aquí, hay algo más grande en juego. Wow. Vamos a pasar por esto, pero porque hay algo más grande. Entonces es el diálogo que tengas interior. Hay un trabajo interior permanente. Claro. Como entrena, juegas, siempre lo digo, como entrena, juegas el partido de tu vida. No es magia. Hay que disponer el corazón, la mente, valerte de todos los recursos para eso. Oh, qué bueno. Y en las pequeñas cosas de la vida, en los pequeños detalles, está la diferencia. En la mirada, para conectar con alguien. Cuando te miro, te estoy amando. Cuando converso contigo, estoy amándote. Total. Es a través de la mirada es posible amar, porque amar es una decisión. Wow. Y entonces eso revela esa naturaleza humana que tenemos, nuestra propia identidad. Es que no somos conscientes de ese enorme, ese gigante que tenemos dentro. No desde el ego, porque al ego hay que darle su justo lugar. Por definición, ego es yo, en latín. Claro. ¿Vale? Pero darle el lugar que le corresponde. Oh. Esa es la justicia de la que hablábamos. Luego, unir la justicia a la verdad de quién soy y elevarla con la caridad, el amor, pues se ordena todo. Justicia, verdad, caridad. Caridad. Claro, y ahí
te escucho y también pienso qué importante realmente es nuestro diálogo interior, ¿eh? Lo que tú decías, la narrativa. Fíjate, yo hay momentos, ¿no?, en los que estás cansado, me pasa, estoy de un lado a otro a veces y yo, fíjate, me estoy dando cuenta, yo a veces lo que me digo es, conecto mucho con las personas, a veces te decía, te preparas, digo, no, conecto y a partir de ahí a veces veo, no. Entonces, cuando siento que mi narrativa es otra vez, y a veces cuentas lo mismo, son cosas que pasan, yo sí que es cierto que internamente me digo, Álvaro, haz que merezca la pena. Haz que merezca la pena. Ya que estás, haz que merezca la pena, que se lleven algo, que sume algo. Y luego sí que es cierto que yo jocosamente, porque me mete en un estado, yo soy muy positivo, muy chapalante, ya lo sabes. Entonces le escuché a Carlos Alcaraz, que decía, hace no mucho, además, pero lo integra hace poco, que él cuando en momentos complicados en su narrativa se dice así a él mismo, Carlitos, haz magia, ¿no? Es decir, estoy en un momento delicado, pero Carlitos, magia, ¿no? Entonces yo recuerdo el otro día que estaba a punto de salir a una conferencia, estaba agotado, 7 horas de coche, después de dar 4 horas y media de formación, 7 horas de coche tenía. Y recuerdo estar en la parte de atrás y decirme a mí mismo, veía a la gente y digo, joder, esta gente ha venido a verte, haz que merezca la pena, y yo a mí mismo, haz magia, o sea, conecta. Y ahí también te lo conecto, Julio, con, hablas del amor, y en un amor tan grande, tan grandioso, ¿crees que el ser humano es un ser que está destinado a amar? Es decir, en todo, porque te escucho amar y amar es todo, ¿no? Amar es en la mirada, Sí, amar es una conversación, amar es, entiendo que la presencia, sí. amar es, ¿no?, el estar por y para ti, amar es el escucharte de verdad, amar es el darte. ¿Cuán falto estamos, entiendo, de amor? ¿Cuánto cambiaría todo si estuviésemos en el amor? Y también, esto te dejo ahí como reflexión, Julio, y también me ha gustado mucho que decías que poco estamos en lo que debemos hacer, porque estamos más en lo que me gusta. Y creo que estamos en la sociedad, o se nos incita a estar en lo que nos gusta más en lo que debemos. Yo quería escuchar siempre, Julio, el carpe diem, ¿no? Disfruta el momento. Ostras, hasta hace poco me lo tuve que cuestionar. Dije, claro, cuestionar el momento siempre y cuando debas hacer cosas, pero si solo hago lo que me gusta y no lo que debo, ¿qué vida voy a tener, no? ¿Qué ves tú en todo esto, Julio? Que vivimos la tiranía del disfrute y del placer exacerbado, Claro, que no le hemos dado su justo lugar. claro. A ver, porque cada cosa tiene su lugar. El placer tiene su lugar también. Sí, Es legítimo. sí, Así como el dinero y sí. en general la vida. Mm. En general todo. En su justa Tiene su medida. justa medida. Su justa medida. Y sí que es verdad que allí donde hemos permitido darle demasiado poder a esto del placer y de los gustos, pues mis mayores aprendizajes han estado cuando en la adversidad incluso he podido experimentar un poco de frío, un poco de hambre, Mm. un poco de sueño, Mm. porque eso me devuelve a una realidad de poder valorar lo que tengo. Claro. Si yo tengo todo y me permito todo el tiempo, dejo de valorarlo, pierde valor. Mm. Y entonces empiezo a vivir anestesiado en donde ya nada me sorprende, donde ya nada me conmueve. Y eso es lo que vivimos en el mundo. Totalmente. Un amigo mío me decía hace unas semanas, oye Julio, hay una noticia fantástica, me dice, la ciencia está logrando que el ser humano probablemente sea inmortal y vivamos 100, 200 años. ¿Qué piensas de eso? Y yo le dije, oye, mira, me parece fantástico. Pero más importante que eso, o si le ponemos empeño a eso, ojalá le pongamos el mismo empeño o más a poder trabajar en nosotros como personas. Total. Porque de lo contrario, de no hacerlo, Álvaro, de vivir una vida sin sentido, sin propósito, una vida lograda, una vida plena a nivel de existencia,
pues lo único que vamos a hacer con esto es triplicar o cuadruplicar el drama. Sí. Entonces, claro, si no soy capaz de poder tener una vida con sentido, con 80 años de vida, de media, pues imagínate multiplicarlo por dos o por tres. Imagínate. Sería prolongar la agonía o el drama. Sí. Ojalá pongamos el mayor empeño para poder descubrir la belleza de ser humano. Si tuviese alguien, Julio, te está escuchando y dice, tiene sentido, y se ve y dices, vale, ¿qué puede hacer esa persona mañana para mirar hacia adentro? Entiendo que habrás hablado de parar, escucharse, estar en silencio, autocuidarse, y es permitirse, entiendo, Julio, esos pequeños espacios desde mañana que cualquier persona se puede dar para ver cómo conocerse. Entiendo que también que al conocerte verás cosas de ti que no te gusten, ¿no? Sí. Claro, entiendo que verás mucha sombra. Muchísimas. ¿Y qué haces cuando ves cosas que no te gustan? Me ocurre mucho en el silencio, Álvaro. Sí. Sí, porque tengo la práctica del silencio como hábito y es verdad que mientras más tiempo pase en silencio, voy entrando a una dimensión de un silencio exterior. Wow. Para luego de silenciar el exterior, empiezo a silenciar el mundo interior y empiezo a escudriñar y a encontrar cosas que no me gustan de mí y duele. Y es el momento en el cual, con dolor, tienes que entrar. Es necesario entrar. De verdad, ¿eh? Es verdad. Duele. Pero hay que entrar. O sea, y fíjate, como nunca me ha pasado, nunca he entrado. O sea, como he dicho, he intentado el silencio. No sé si por una huida, que probablemente hay una parte de huida. Y cuando estás, ¿qué sientes? Es decir, estás en silencio y entiendo que mentalmente te vienen sensaciones, pensamientos, situaciones. ¿Cómo es eso de encontrarte desde la más genuina desconocimiento? ¿Qué es esto de encontrarte con cómo lo ves que te estás encontrando? ¿Es porque te viene un pensamiento? ¿Es porque emocionalmente o físicamente empiezas a sentir cosas? ¿Qué se siente o qué percibes o cómo es ese viaje? Que no he vivido, pero que me gustaría vivir. Sí, el cuerpo es muy sabio. De pronto experimentas sudoración, incomodidad, incomodidad, claro. No se siente bien, no te gusta, y estamos muy acostumbrados a hacer lo que nos gusta y lo que queremos, claro. Pues cuesta mucho más. Claro. Y entonces, pero ahí es el trabajo, es ahí justo. Pues identificar lo que está ocurriendo con una emoción, regalándote preguntas, es decir, por ejemplo, una pregunta simple, es decir, ¿qué emoción me está produciendo ahora mismo esto, claro. esta sudoración? Pues miedo, imagínate que sea miedo. Claro. Ya identificas la emoción. Luego te regalas una segunda pregunta para hacer el miedo aún más consciente. Yo, por ejemplo, me digo, Julio, ahora mismo ese miedo que acabas de identificar, ¿dónde lo sientes? Y digo, aquí, vale. Aquí, vale. O aquí en las tripas. Y digo, normalmente el miedo yo lo encuentro aquí, ¿eh? Sí. Por ejemplo, la tristeza yo la encuentro aquí. Vale. Y digo, me toco aquí y digo, eso me hace aún más consciente. Ese es el primer momento, de identificar la emoción. Que ya con eso da tela, ¿eh? Madre Luego mía. el segundo momento es, oye, permítete experimentarlo, aunque eso sea duro. Es duro, ¿eh? Es decir, experimentar ese deep, caer en esa profundidad de, oye, pero es que este miedo me produce incluso llorar, imagínate, ¿no? De llorar de miedo y de desesperarme, de que me genera ansiedad. Llora. Buah. Llora. Y luego de llorar, yo sí soy duro conmigo ahí y me regalo esto. Venga, Julio. Luego de unos minutos digo, ¿cuánto tiempo más quieres llorar? A mí mismo, que me conozco, Yeah. Porque yo me relaciono conmigo mismo desde la firmeza o desde la amabilidad. Claro. Cuando estoy muy vulnerable, puedo gestionarme desde la amabilidad, ser amable conmigo para cuidarme. Pero a veces que me conozco, sé que tengo que ser firme. Vale. Y entonces digo, venga, Julio, más o menos cuántos minutos más ya quiere llorar. Ya vale. ¿No? Y yo mismo me digo,
déjame aquí tranquilo 3 minutos más, ¿sí? Que me estoy secando las lágrimas y ya, vamos, que ya voy. Qué bueno. Es un diálogo, una narrativa interna Wow. muy poderosa. Wow. Es hermosa, dura y hermosa a la vez. Alegría, dolor, ¿vale? Y luego el tercer momento, que es regalarme una pregunta también, es, venga, Julio, y entonces ahora, si fueras libre de elegir, nuevamente, Aime, ¿no? Si fueras libre de elegir, me digo, convertir este miedo en otra emoción que se le oponga, ¿cuál sería? Qué bonito. Y yo digo, a ver, si fuera libre de elegir, ya con eso, ¿no? Bueno, soy libre de elegir. Claro, ¿no? claro. O sea, como que me hago más consciente de eso y digo, venga, pues en vez de miedo, quisiera experimentar paz. Uf. Y ahí me regaló una última pregunta que puede ser, vale, ¿y de qué recursos te has valido antes? ¿O qué te ha ayudado antes a ganar en paz? Claro. Y si no lo tengo claro porque no ha habido situación similar, digo, ¿qué recurso me ayudaría Qué bonito. a poder ganar en paz? Qué bueno. Conversar con alguien, hablarlo, caminar, un libro, un podcast, rezar. Qué ¿De poderoso. qué recursos me valgo? Y es una dinámica permanente, de ese diálogo interno. Por eso es que es importante, por ejemplo, cuando tenemos ese afán permanente del logro, en la conquista, del éxito, en los objetivos, el resultado. No será la primera vez, Álvaro, que llegamos a la cima Y dices... y dices, oye, ¿y esto era todo? ¿De verdad? Ya. Entonces no es tan importante que obtengas ese logro, tanto como que seas consciente de en quién te has convertido en ese viaje. Mientras ibas hacia allí. Claro. ¿En quién te has convertido? ¿En quién te estás convirtiendo? Claro. Que ojalá que ese niño que fuiste alguna vez pueda admire y estar orgulloso del adulto en el que te has convertido. Wow. Eso es belleza, Álvaro. Totalmente. Pero no terminamos de ser conscientes de eso. Pero trabajamos en muchas cosas menos en nosotros. Es que no puedo con esto. No puedo por ahora. No puedo aún. Quítale el punto final. Ponle una coma y di todavía, aún, puntos suspensivos. Mira la diferencia. Buah. Claro. Cuando yo me digo a mí mismo, es que no puedo, punto final, es una sentencia cognitiva, totalmente. Limitante completamente, mutilante. Sí. Yo aprendí a decir, no puedo con esto, quito el punto final, pongo la coma, aún, Todavía. Qué bueno. Juan. Puntos suspensivos, es decir, este partido no ha terminado. Qué El partido de mi vida no ha terminado. Buah. Oye, que estoy perdiendo la batalla, este combate, si quieres, de este desafío que tengo en mi salud. Por ahora. Y celebro las pequeñas conquistas. Y abrazo las derrotas también, porque son parte del viaje. Es una mirada distinta, Álvaro. Jo. Pero es posible. Total, tú eres un ejemplo vivo, Julio, de eso. Y qué inspirador, qué agitador, qué verdadero. Y qué empoderador. El tener la capacidad uno mismo de permitirse sorprenderse, de permitirse retarse, de permitirse ver su luz sin miedo. ¿No? Digo, joder, te escucho y digo, me cago en la... ¿No? Hostia, todos tenemos ese poder interior, entonces, ¿no? De hablarte así, de conquistarte así cada día. Y también, lo has dicho en varias ocasiones, Julio, en estos minutos, el hacerte buenas preguntas. Sí. Me quedo, wow, te estaba escuchando y digo, qué importante es hacerte buenas preguntas. Sí. O que te hagan buenas preguntas. También. Yo tengo la suerte de conocerte y de que me guíes, ¿no? Y te escucho y me guías. Y qué importante que te hagas o que te hagan buenas preguntas. Sí, porque te ayuda a poder reconocer si estás en la dirección correcta. Muchas veces estamos en una carrera de velocidad, Álvaro. Velocidad. Vamos a imprimirle velocidad. Oye, ¿no será acaso ocasión en estos micromomentos que le denomino de hacer una pausa para poder reconocer a partir de preguntas si estás en la dirección correcta? Oye, ¿de verdad? Total. ¿Estás en la dirección correcta? Y luego de poder reconocer que estás en el rumbo, en el camino a la dirección correcta, imprime velocidad. Sigue adelante. Sí.
Julio, qué poderoso. ¿Te puedes creer que llevamos 1 hora hablando y se me ha pasado? Volada. Volada, Julio. Tengo una última pregunta. O sea, máxima gratitud por tu generosidad, Julio. De verdad, de corazón. Por tu inspiración, por tu ejemplo, por tu guía, por tu verdad, por tu persona, por tu ser. De verdad, desde mi más profundo ser interior, noto a mi ser en paz al hablar contigo. O sea, estoy mejor ahora que cuando he empezado la conversación contigo. Y eso es un regalo al cual estoy agradecido a ti, agradecido a Dios, agradecido a ella, porque me estás haciendo vibrar en otra cosa ahora. Ahora me reto desde mi autocompasión a intentarlo sostener desde mi verdad y aprender como buen pastor. Pero, ¿cómo te gustaría, Julio, que te recordaran? ¿Cómo te gustaría? ¿Qué huella crees que vas a dejar en el mundo? ¿Te gustaría? No sé, es una pregunta a veces que yo me pregunto, digo, joder, si me fuese mañana en paz, aunque no me iría con la paz que tú te vas, seguro. Porque diría, joder, que tengo muchas cosas que hacer, no que ser. Sí, sí, justo. Sí. Y digo, algo está fallando, ¿no? Pero, ¿cómo te gustaría que se recordara? ¿Por qué 3 cosas? Es interesante la pregunta que formulas porque mira que te puede sorprender la respuesta, pero o no. Pero más que pensar en cómo quisiera ser recordado, me gustaría poder aprender a vivir. Aprender a vivir fiel a mi naturaleza humana. Wow. A responder a mi propia identidad de ser humano, de verdad. Y como consecuencia ¿De eso? de eso, si alguien quiere o reconoce que hay ahí una huella, un legado, y eso será consecuencia. Claro. Pero no es quisiera ser recordado por... No. Yo creo que el trabajo previo, así veo la vida, es poder poner el mayor empeño y amor en poder ser fiel a mi naturaleza humana. Porque si reconozco que estoy llamado a algo grande, o ser consciente que la medida de la grandeza de mi vida es la medida de la grandeza de la causa a la que sirvo. Qué bueno. Y entonces, ¿a qué causa sirvo? Claro. Esa es la gran pregunta. Claro. Así que si soy fiel a mi naturaleza humana, a mi propia identidad, pues quizás, no lo sé, la consecuencia sea que alguien recuerde alguna palabra, algún gesto, alguna mirada, algún abrazo mío. Pero eso lo decide cada persona. Qué bueno, Julio. Ser fiel a uno mismo, ser fiel a la verdad, a tu verdad, y ser fiel a tu llamada, ¿no? A la llamada que cada uno tenemos. Julio, mil gracias. De corazón, te lo agradezco enormemente, de verdad. Gracias, una vez más, mil gracias por inspirarme de nuevo. Ojalá guíe, como me guías, como guías a muchas personas, tus palabras, tu ejemplo, tu vida, tus consejos. Gracias de corazón. Me encantará seguir charlando otro día, ¿eh? No te vas a salir. Te voy a volver a llamar a que sigamos hablando. Gracias de corazón. Te agradezco mucho, Julio. Feliz, Álvaro. Y sigue iluminando y guiando a los que necesitamos salir del hacer y entrar en el ser para compaginarlo de la mejor manera. Gracias de corazón, Julio. Gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.